Hola, muy buenas a todas, todos y todes. Mi nombre es Amaro Álvarez. Vengo en representación de la Escuela Sindical a comentar muy someramente de qué trata esta parte del módulo de Derechos Laborales y Seguridad Social en el marco de la Escuela Constituyente Online. Y les comento que me invitaron a participar para responder ciertas preguntas que dicen relación en un primer momento con cómo aborda la Constitución los derechos de sindicalización y qué efectos genera una mayor sindicalización y negociación colectiva mirando ejemplos de otros países. En ese sentido, estas preguntas van a ser abordadas por el compañero de la Escuela Sindical Francisco Neira y también en una segunda parte responder o ver la situación de los empleados públicos de la Constitución y qué cosas se pueden modificar, que va a estar abordada por nuestra compañera también de la Escuela Sindical, María Eugenia Castillo. Los invito a que lo puedan ver. Un saludo. Bueno, en relación a la pregunta relativa a cómo aborda nuestra Constitución los derechos de sindicalización, lo primero que tenemos que tener presente es que la Constitución, además de establecer un catálogo de derechos, da cuenta de una idea o noción de sociedad o país. Y esta idea o noción de país está representada principalmente o plasmada bajo la idea que tuvieron los constituyentes al momento de redactar la Constitución. Por esa situación, al momento de reflexionar respecto a cómo abordar la Constitución, eh, no va a ser extraño que la forma en que aborda represente el ideario que se esconde detrás de los constituyentes, o que representa más bien a los constituyentes. Ahora bien, hay que ser categóricos también en señalar que la tradición jurídica en nuestro país en materia de derechos de sindicalización es más bien restrictiva. De hecho, en el año 71 recién, a través de la ley 17.398, se reconoció el derecho a nivel constitucional, derecho de sindicalización y de huelga. Y en este reconocimiento se hace remisión expresa a la regulación de carácter legal, que mantuvo también una visión bastante restrictiva. Ahora bien, en la Constitución del 80, como decíamos, se representa el ideario del constituyente propio de la dictadura, y que, de acuerdo a lo que se extrae de las actas constitucionales, eh, de la Comisión Ortúzar, eh, existe una concepción de errores que habría cometido el sindicalismo chileno. En este sentido se señala que los sindicatos adoptaron una posición propia de un sindicalismo de combate tendiente al odio, al rencor, y que esto se vería manifestado en lo que ocurre con la ley de sindicalización campesina, donde básicamente, a juicio de los constituyentes, los sindicatos adoptaron una posición que sobrepasaba los intereses inmediatos del conflicto laboral, y va a escenarios que van mucho más allá, a través de, como ocurre, por ejemplo, a través de las tomas del terreno, expropiación, etcétera. Entonces, a raíz de eso, uno también puede visualizar que existe un prejuicio, un temor al sindicato, y del énfasis que pone la Constitución en materia de derecho de sindicalización, eh, es un enfoque más bien liberal, donde se reconoce el derecho a sindicalizarse, o a no sindicalizarse, afiliarse o no afiliarse a un sindicato, eh, y a su vez esta idea más bien liberal va a impactar en los derechos como de la faz más funcional del sindicato, asociado a la negociación colectiva y la huelga. Eh, Como veremos, de acuerdo a lo que comprende el Tribunal Constitucional, el derecho a negociar colectivamente es un derecho de los trabajadores cuyo cuyo derecho originario recae en cada trabajador individualmente considerado, por esto que él lo puede desarrollar a través de un grupo o un sindicato, es decir, el rol del sindicato como órgano o cuerpo colectivo es más bien secundario, entendiendo que el foco sigue estando puesto en el individuo o el trabajador, el trabajador considerado de forma individual. Eh, a propósito de esta visión que existe en torno al sindicato, expresamente el constituyente establece una prohibición de los sindicatos de intervenir en actividades político-partidistas, cercenando
como veremos, un rol que cumple el sindicato en materia de democracia. Ahora, evidentemente existe un tema con la instrumentalización de sindicatos que no representen eventualmente a sus bases y generen una suerte de clientelismo político. Sin perjuicio de eso, esas materias en términos generales deben ser abordadas por las propias organizaciones sindicales a través de mecanismos disciplinarios de control, mecanismos de censura, pero el constituyente entiende que aquí hay un problema con el sindicato, que el sindicato, el rol que estaba jugando en incidir en la vida nacional no era el apropiado. Y esto, como se señalaba, este diario impacta inmediatamente en la forma en que comprende el derecho a negociar colectivamente. Tenemos que recordar que el derecho de negociación colectiva eh, está radicado a propósito de cómo lo consagra la Constitución a nivel de empresa. Tenemos que comprender que la negociación colectiva con la empresa en que laboran es un derecho de los trabajadores. Eh, Esta idea de la empresa en que laboran implicó que el propio constituyente, si bien reconoce un grado de autonomía a las organizaciones sindicales, esta autonomía, el constituyente básicamente la limita y dice, bueno, usted va a ser libre, pero no tanto porque yo voy a definir el ámbito donde va a ser un derecho a negociar colectivamente y esto va a ser en la empresa. Más allá de la empresa, no es un derecho reconocido constitucionalmente. Es decir, cuando esto ocurre, por ejemplo, en algunas situaciones entre contratistas, esto ocurre por una situación deliberada de los empleadores, donde no existe una obligación a este respecto, de acuerdo a lo que señala la Constitución. Ahora bien, esta situación evidentemente impacta en un escenario de fragmentación productiva creciente. Es decir, el tamaño de la empresa hace 20 años no es el mismo que actualmente. Esto se genera un problema de partida para constituir organizaciones sindicales y posteriormente para poder negociar colectivamente con la capacidad de incidencia. Eh, en este sentido, también otro elemento importante que dice relación con este foco puesto en el individuo, a propósito de lo señalado por el Tribunal Constitucional, bueno, el sindicato conviviría en términos constitucionales con otro actor transitorio, que no tiene una voluntad colectiva de forma permanente. De hecho, es cuestionable la forma en que se constituye dicha voluntad colectiva, no existir procedimiento, que serían los grupos negociadores. Evidentemente que este tipo de reconocimiento se establezca indirectamente a través de una interpretación del Tribunal Constitucional, por supuesto, pero que tengamos este margen, da cuenta también de este ideario del constituyente donde los sindicatos quedan relegados. ¿Por qué? Porque se entendía que el principal error del sindicalismo, esto lo da cuenta la Comisión Artusa, fue pretender a través de la negociación colectiva alcanzar metas o conquistas irrealizables y que esta situación necesariamente llevara a los sindicatos bajo la idea de incidir en la vida nacional a posturas mucho más fuertes y evidentemente esta situación desnaturalizaría a juicio de los constituyentes cuál es el fin del sindicato, que básicamente para los constituyentes el fin del sindicato sigue representando la idea que expone José Piñera en su libro La Revolución Laboral en Chile, que es básicamente, bueno, los sindicatos están acá para cuando negocian, negociar salarios asociados a la productividad que tiene en una determinada empresa los trabajadores, con el objetivo de que, bajo la impresión de José Piñera, eh, se abandonara en la negociación colectiva la idea de lucha de clase y se pasara a la idea de una lucha entre empresas, donde los trabajadores fuesen colaboradores de esa empresa, negociaran colectivamente para conseguir mejores salarios asociados a una mayor productividad, y esto genera un crecimiento de empresas por sobre otras, generando un círculo virtuoso de competencia y productividad en el país. Evidentemente, ante la ausencia del actor sindical en términos relevantes o potentes, lo que nos ha llevado es que en realidad acá la competitividad o la productividad de la empresa está asociada a una merma de los derechos laborales. Eh, eh, en este sentido, evidentemente, si este es el escenario en materia de negociación colectiva, donde existe también este derecho
a negociar colectivamente en la empresa, existe una remisión a los procedimientos y modalidades que establezca la ley, que a otro escenario de restricción, como lo ocurrió con la reforma laboral. Considerando ese escenario, lo que ocurre en la huelga no es mucho mejor. De hecho, lo que ocurre en materia del derecho de huelga es un reconocimiento, que se ha entendido que existe un reconocimiento implícito a propósito que la Constitución lo que hace es establecer expresamente la situación en que se encuentra prohibida la huelga, como ocurre en el caso de los funcionarios públicos, las municipalidades o aquellas empresas cuya paralización provoque un grave daño a la salud o a la economía del país. Se ha entendido que a propósito de que se establece una prohibición, en el resto de los casos existe un derecho, y en este caso hablamos de un derecho implícito. También se ha dicho que, bueno, el derecho huelga va asociado a esta idea de autonomía de la organización sindical, también reconocido por el constituyente. Pero evidentemente estar discutiendo sobre estos aspectos reafirma un ideario que es cuestionable, que es cuestionable a propósito de lo que se ha planteado como segundo interrogante. ¿Qué impacto tiene una mayor sindicalización y negociación colectiva? A propósito de lo que ocurre en, en otros países. Bueno, lo primero que hay que tener claro es hacer una distinción. Eh, una cosa va a ser la cobertura de la negociación colectiva, otra cosa va a ser los niveles o tasa de sindicalización. Existen países que tienen una alta cobertura de la negociación colectiva, es decir, muchos trabajadores están regulados a través de un instrumento emanado en una instancia de negociación, pero eso no necesariamente se refleja con un escenario de un aumento en la sindicalización. De hecho, hay países que con alta tasa de cobertura de negociación colectiva mantienen niveles de sindicalización similares o incluso menores a lo que ocurre en nuestro país. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Es porque al sindicato se le asigna un rol relevante dentro de la sociedad. El sindicato no sigue la lógica de representación propias de como señalamos en materia jurídica, un mandato, en donde existe un trabajador que le solicita o le encarga la representación a un dirigente sindical, sino que el dirigente sindical asume la representatividad del colectivo, indistintamente si ese trabajador está o no afiliado. Eh, y esto se ha dado distintas fórmulas. Encontramos por un lado lo que ocurre en países donde se eligen representantes de los trabajadores para negociar convenios colectivos ramales, o la situación de reconocimiento de determinadas organizaciones sindicales por la cantidad de afiliados, se le otorga una personería gremial, como ocurre en el caso argentino, donde se les reconoce de hecho por la especial posición que ocupan dentro del marco de las relaciones laborales. Es decir, las fórmulas son variadas. Evidentemente, en el caso chileno habrá que encontrar fórmulas a las chilenas que se relacionen con nuestra cultura laboral, con nuestra cultura sindical, mejorando quizás muchos aspectos que son necesarios de revisar del quehacer sindical, pero sin perjuicio de eso hay que mirar esas experiencias para sacar lo más rescatable de ellas. Eh, en este sentido, hay un aspecto derechamente que va a incidir en que existe una mayor sindicalización, una mayor negociación colectiva en las brechas de desigualdad. Evidentemente, la negociación colectiva ha demostrado ser una de las formas que mejor se genera la redistribución de recursos en una sociedad. Eh, por ejemplo, eso podría incluso explicar que a una tasa o un aumento sostenido del PIB desde el retorno a la democracia constante en nuestro país, donde este crecimiento de nuestro país eh, se ha mantenido casi invariable, salvo en escenarios muy particulares, no se ha reflejado en un aumento necesariamente de las remuneraciones y los derechos de los trabajadores. Eh, Eso quizás podría ser abordado de forma efectiva con sindicatos más fuertes, con una negociación colectiva con una cobertura mayor. Ahora bien, eso es como en términos remuneracionales, pero también la existencia de los sindicatos y su incidencia o su rol da cuenta del estado de la democracia.
y no una situación menor. En ese sentido, a propósito de los fines que cumplen los sindicatos, o más bien la libertad sindical a través de los distintos derechos que las componen, la huelga, la negociación colectiva, bueno, la libertad sindical cumple una función equilibradora de la relación laboral, básicamente porque un trabajador individualmente considerado no está en condiciones de equiparar el poder empresarial, por lo tanto, a través de un colectivo podría definir condiciones que sean mejores en términos de la forma en que se prestan servicios. Asimismo, cumple una función pacificadora del conflicto industrial o el conflicto laboral, como quiera llamársele, en el entendido de que el conflicto laboral es intrínseco a la relación laboral. El derecho del trabajo surge desde el conflicto. Reconocer este conflicto implica buscar los mecanismos para canalizarlo o para abordarlo. Un mecanismo es la legislación, pero la legislación es limitada, porque las realidades laborales son muy diversas. Porque la dirección del trabajo, por ejemplo, tiene funcionarios limitados, no puede estar en todos los lugares de trabajo. Eh, Evidentemente, en el conflicto, un rol de pacificación relevante lo cumple el sindicato, quien es el principal interesado a través de los componentes los trabajadores que están afiliados a él, tienen un interés inmediato en la solución de un determinado conflicto y lo conocen mejor que nadie, saben las realidades, etc. Entonces, el sentido del conflicto existe, pero hay que abordarlo. Si no se aborda, efectivamente tenemos situaciones de conflictividad mayor y que, por ejemplo, van a aumentar en muchos deseos, incluso del empresariado en materia de productividad. O sea, se pide productividad con niveles de conflictividad alto por un nivel de insatisfacción respecto a la realidad laboral. Entonces, por ejemplo, se quiere crecer como país, pero necesariamente en ese crecimiento tenemos que reconocer que existen conflictos. Y esto se relaciona con una función trascendental de la libertad sindical y que va a contrapelo o contracorriente de lo que pensaba nuestro constituyente. Una función trascendental de la libertad sindical y por tanto de los sindicatos es la cohesión social o fomentar la democracia. ¿Qué implica esto? Que los sindicatos no solo inciden en los intereses inmediatos en materia remuneracional, sino que también tienen un rol relevante en la representación de los intereses sociales del colectivo o de la clase trabajadora más bien. En este sentido, por ejemplo, en materia de NUMA FP, en materia de accidentes del trabajo, incluso en materia de educación, porque las trabajadoras y los trabajadores eh, tienen algo que decir respecto a la educación de su hijo, o de su familia, o de sus vecinos, o cuál es el objetivo de la educación para nuestro país, que está buscando nuestro país a través de esa educación. Eh, en este sentido, la existencia del sindicato permite la representación de los trabajadores en el ámbito de la democracia. Entonces, en este sentido, discutir de estas materias es relevante también, o o que exista mayor sindicalización, que exista mayor negociación colectiva, es relevante también porque se abren nuevas puertas a través del diálogo social, eh, de la capacidad de incidir de los sindicatos, donde los trabajadores y trabajadoras pueden decidir cuál es el país que quieren, cuál es el flujo que quieren para el crecimiento del país. En este sentido, respecto a las dos preguntas, evidentemente lo que ocurre o lo que viene a propósito de la discusión de la nueva Carta Fundamental y el escenario político abierto desde octubre a la fecha, nos dan cuenta de una revisión respecto de la visión de los sindicatos dentro del país y nuestra sociedad que ha tenido el constituyente, cuáles son los sindicatos que queremos, eh, cuál es la negociación colectiva que queremos, cuál es el rol que le asignamos a la huelga, pero principalmente estos aspectos se van a relacionar con cuál es el rol que nosotros le otorgamos al trabajo en nuestra sociedad y en ese rol cuál es la importancia que tiene el trabajo para el desarrollo de nuestra sociedad. Si la importancia es gravitante, evidentemente los trabajadores a través de sus organizaciones se van a ver fortalecidos y van a poder incidir en la vida nacional, en aspectos que les van a ser aplicables. Es por esto que hoy más que nunca es relevante discutir estas materias porque los trabajadores y trabajadoras van a poder ser capaces de enfrentarse a la pregunta de cuál es el país que quieren
pero principalmente cuál es el rol que a ellos les compete en la construcción eventual de un nuevo Chile. Hola a todos y todas. En esta parte del video vamos a hablar de las implicancias que tiene el empleo público a través de nuestra constitución actual. Para ello vamos a partir hablando de un tema que sí regula nuestra constitución expresamente y que va a evidenciar los motivos ideológicos detrás de los constituyentes chilenos, que es la huelga. ¿Por qué motivo? La huelga se encuentra explícitamente prohibida para los funcionarios públicos de nuestra Constitución, lo cual, si bien merece todas las críticas desde la perspectiva de derechos humanos y derechos del trabajo, es efectivamente así. Eso es lo que querían los constituyentes del momento, que a mi juicio implica una búsqueda de desarticular los movimientos sindicales en torno a los empleados públicos. Ahora, también no solo es importante hablar del derecho a huelga en lo que dice la Constitución, sino también hay una serie de implicancias que, si bien no van a estar transcritas expresamente en la Constitución, sí van a tener consecuencias bastante denigrantes para los funcionarios públicos respecto a lo que no se dice, es decir, respecto a los derechos que no se aseguran a través de nuestra Constitución y deberían asegurarse a través del mandato constitucional. Entonces, el modelo que ha optado, debido a nuestra Constitución, el Estado de Chile, es regularlo a través de leyes y decretos. Estas leyes importantes que podemos nombrar es el Estatuto Administrativo o la Ley de Asociaciones de Funcionarios, por ejemplo, las cuales van a regular la forma en que los derechos que tienen los funcionarios, los deberes que tienen los funcionarios y también la forma de organización que van a tener. Sin embargo, van a causar una serie de problemas, como vamos a ir viendo a lo largo del video. Ahora también el Estado de Chile tiene ratificado el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto implica que en su articulado cuarto y quinto se va a disponer una protección respecto a prácticas antisindicales en el caso de los funcionarios del Estado. Muy leve, pero existe. Existe como normativa chilena, puesto que tenemos que recordar que el artículo quinto, inciso segundo de la Constitución, hace aplicable los tratados internacionales ratificados por Chile, por tanto lo deberíamos considerar parte de nuestro derecho interno. Ahora, un tema muy importante es, por ejemplo, cómo ejercen los dirigentes de asociaciones gremiales sus acciones sindicales, le vamos a decir derechamente sindicales, aunque sean asociaciones de funcionarios, puesto que en el estatuto administrativo los funcionarios públicos tienen una imposición de una serie de obligaciones, por ejemplo, ejercer completamente el mandato de su jefatura, es decir, ellos no pueden cuestionar el mandato de su jefatura y no van a estar protegidos en el caso que lo hagan. Si no lo hacen, pueden ser objeto de un sumario administrativo que puede llevar incluso a la destitución de su cargo. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una coalición entre lo que dice la jefatura y la acción sindical que quiere hacer un dirigente? Entonces, lo que no dice la Constitución y lo que no asegura nuestra Constitución va a tener una eficacia práctica, una ineficacia más bien práctica, que es cómo aseguramos la acción sindical de los dirigentes. Ahora, también va a haber un problema muy grave respecto a nuestros funcionarios públicos y lo que no se dice en la Constitución respecto a el reclamo de derechos legítimos. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos funcionarios que están a contrata? Es tan grave el problema del Estado y los funcionarios a contrata que ha sido la Contraloría, a través de lo que se denomina el principio de la confianza legítima, quien ha otorgado algo de estabilidad a el empleo público de los funcionarios a contrata. ¿Por qué? Porque la situación práctica que se daba era que podían pasar 10 años trabajando en un mismo lugar y de un día para otro no renovarte la contratación, lo que implicaba que se quedaban sin trabajo y sin ningún tipo de indemnización al respecto. Bueno, si bien ahora tampoco tienen una indemnización al respecto, al menos sí se puede dar a través de este criterio de la legítima confianza una especie de estabilidad para aquellos empleados públicos que llevan más de 2 años trabajando bajo la modalidad contrata. Se va a restringir un poco la arbitrariedad del empleador público. Ahora, otro problema importante que hay es la aplicación de la tutela de los derechos fundamentales, de la acción de tutela de derechos fundamentales, porque en este momento no solo estamos en pugna bajo una
inconsistencia jurídica, porque por un lado los tribunales y las cortes de apelaciones, todo el poder judicial se encuentra aplicando el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional hace unos pocos días dice que no es aplicable este procedimiento y que todos los reclamos de derechos respecto a funcionarios no pueden ir a tribunales laborales, sino que tienen que ir directamente a Contraloría. Por otra parte, Contraloría muchas veces no se pronuncia sobre derechos funcionarios porque considera que no lo corresponde y que considera que esos reclamos deben hacerse al tribunal correspondiente. Entonces, debido a la desprotección que existe en la Constitución de los trabajadores en general y de los empleados públicos en particular, ocurren estas inseguridades jurídicas que tenemos cómo reclamamos los derechos de los trabajadores. Y no estamos hablando de cualquier tipo de derecho, estamos hablando de los derechos fundamentales de los trabajadores. Es decir, si un trabajador se ve permeado en su honra, en su libertad de expresión, en un acoso sexual, acoso laboral, cosas extremadamente importantes se ven en esta inseguridad jurídica. Ahora, y otro tema importante es cómo enfrenta el acoso laboral en el caso de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque al tener esta inseguridad, al que no sabemos cómo reclamar, va a depender de cómo el jefe de servicio lleve los protocolos de acoso para poder saber si va a tener una efectiva protección a ese funcionario, que en ningún caso va a ser una reparación, simplemente se va a mirar desde la perspectiva del castigo de la falta funcionaria de quien cometió el acoso, dejando completamente de lado a la víctima, lo cual hace que necesitemos también una mirada de género en la nueva regulación de los trabajadores y de los empleados públicos, en particular por la especialidad del empleo público. Ahora, otro tema que podemos pasar a hablar es respecto a la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque en la negociación colectiva en los funcionarios públicos no está regulada, no se prohíbe, tampoco se permite. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a estar de nuevo en un ámbito de inseguridad que va a depender tanto de la estrategia de los dirigentes sindicales como del empleador, es decir, el jefe de servicio o el Estado en general. Ahora, si podemos pasar a una parte más conclusiva, es decir, pensemos qué cosas puede tener la nueva Constitución. La nueva Constitución debe necesariamente tener un estatuto común protector de los trabajadores y trabajadoras, tanto de privados como del Estado. ¿Por qué? Porque si bien se entiende que la función pública y el empleo público debe ejercerse con especialidad, debe tener características especiales, no por ello se va a extralimitar ese argumento y dejar sin protección en temas tan importantes como lo hemos hablado a los empleados públicos. Ahora, por otro lado, también podríamos exigir que en la nueva Constitución se hable y se haga un pronunciamiento explícito sobre cómo van a aplicar estos tratados internacionales ratificados por Chile. Por ejemplo, necesitamos una aplicación directa del artículo 151 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces necesitamos un procedimiento y una clara regulación respecto a el bloque de constitucionalidad de estos tratados.